En esta presentación vamos a darles algunas claves para la clase 8 del 27 de septiembre de 2021, según lo estuvimos pensando con el equipo docente. Para empezar, como siempre, les planteamos nuestra planificación optimista. Esperamos que tengan el tiempo para reunirse desde las 6 hasta las 7. Probablemente haya algunas resonancias de la autoevaluación o resonancias de la lectura y como ya saben, las docentes seguramente nos pasearemos por los grupos en ese momento de trabajo, quizás no toda la hora, pero en algún momento para estar con ustedes. Como ya saben, las profas además nos asignamos grupos porque finalmente quedaron 4 grupos en esta materia y siendo 4 profas lo hicimos así. Luego vamos a trabajar con la presentación de la unidad 3, recuperando ejes de la materia y sus relaciones para perfilar las unidades 3 y 4. Y vamos a centrarnos hoy en la introducción del concepto de diseño, que para poder conversar sobre lo que es el diseño en una investigación en el contexto académico necesitamos introducir también otros conceptos. Les vamos anticipando que para la clase que viene les vamos a pedir que ustedes realicen un ejercicio con los ejes de la unidad 3 que ya está colgado en el aula en la clase respectiva, que es la clase que viene a esta. Luego vamos a recibir a nuestra invitada, Valeria, y después vamos a trabajar con unos 15 minutos de recuperación metodológica y con una propuesta que traemos las profes para revisar el trabajo en asambleas de aquí al final del cuatrimestre. Por todo esto es súper recontra importante que hayan leído el trabajo de las doctoras Valeria D'Avennino y Analía Inés Meo, colgado del aula y que ya les anticipamos hace varias semanas. Tomemos en cuenta algunas puntualizaciones, repasos de lo que ya hicimos hasta ahora. La investigación colaborativa es una propuesta epistemológica, teórica, metodológica y procedimental. Si todavía hay algunos o algunas de ustedes que al leer este enunciado no entienden qué quiere decir, sería muy bueno que lo repasaran o que pidieran ayuda en su grupo para tratar de comprender cada uno de los términos de este enunciado, porque este enunciado sintetiza parte de lo que trabajamos en las unidades 1 y 2. Es importante sostener una mirada en donde el pensamiento acerca de los entre sea un modo de comenzar a pensar sobre la investigación colaborativa. También, en este caso, si no comprenden a qué me refiero con los entre, deberían poder repasar lo que ya leyeron, lo que se intercambió en clase y de especial manera leer diarios de sus compañeros y compañeras, sobre todo aquellos y aquellas que han podido irlo actualizando. Se pueden fijar en la fecha del calendario que figura la última actualización en el Drive y ahí se darán cuenta quienes han podido ir siguiendo un ritmo de actualización y esas personas están pudiendo reflexionar seguro sobre el tema de los entre. Sin embargo, también en clase trabajamos que existen muchos otros modos de hacer investigación que pueden contribuir a la sociedad, a las instituciones o a las organizaciones con que trabajamos, aunque no se realicen de modo colaborativo. De esta manera queremos decir que es muy importante que sepamos que la investigación colaborativa es un tipo de enfoque y propuesta, pero que existen muchas otras y desde el punto de vista de la cátedra, por supuesto, todas son válidas siempre y cuando nos fijemos en qué contexto se dan esas propuestas y por qué se harían o no de modo colaborativo o de los modos en que se hagan. Es importante que sostengamos la idea de que la investigación cualitativa no es sinónimo de investigación colaborativa, no necesariamente. Asimismo, los términos cuantitativo y cualitativo podrían referir a la información con que se trabaja o que se trabaja y a los modos de abordar dicha información en principio. Y nada más que eso y nada menos. También es dado pensar y sabemos que existe, por ejemplo, investigación cuantitativa de modo colaborativo. Entonces acá estamos haciendo un repaso de algunos de los ejes de las unidades 1 y 2 para irnos perfilando hacia lo que vamos a ver en la unidad 3. Tengamos en cuenta lo siguiente, en clase hablamos a veces de operaciones analíticas. Cuando realizamos una operación analítica, a lo que nos estamos refiriendo es que pondremos en juego algunas herramientas conceptuales para poder mirar algo o comprender algo o nos pondremos a trabajar sobre algo que queremos dilucidar.
En este sentido, hemos conversado sobre el uso de las preposiciones. Por ejemplo, trabajar con movimientos sociales, de o desde los movimientos sociales, en los movimientos sociales, entre movimientos sociales y otras organizaciones, o para los movimientos sociales, por, sobre los movimientos sociales. Aquí entonces lo que estamos diciendo es, dando el ejemplo de movimientos sociales, es que si vamos a trabajar en investigación educativa, en este caso, tomando el ejemplo de movimientos sociales, es importante pensar que el uso de las preposiciones nos permite una entrada a la operación analítica que vamos a realizar de modo general. Siempre recomiendo pensar que las preposiciones nos pueden servir para ir identificando cuál va a ser el diseño de nuestra investigación. Por ejemplo, si yo digo que voy a trabajar sobre movimientos sociales, bastante probablemente no haga un modelo de investigación colaborativa. Sin embargo, si yo digo que voy a trabajar con los movimientos sociales, probablemente sí. Entonces ya nada más lo que quiero poner de relieve es que algo tan simple, tan fácil como una preposición puede llegar a darnos muchísima información. Sí les acerco la noción de que la investigación relativa a movimientos sociales, sea con, desde, entre, sobre, específicamente ligada a lo educativo, es una característica de los países de América Latina y también de África, más que de otros continentes. Esto es interesante de pensar y yo ahora no voy a elaborar sobre esto, pero tiene bastante que ver con, lamentablemente, sistemas de dominación colonial. Es cierto que también existen dominaciones coloniales en otros lugares del mundo, por ejemplo Asia, pero existen bastantes diferencias, hasta donde yo sé, entre lo que nosotros llamamos movimientos sociales, que podemos encontrarlos seguro en los países de nuestra región y también quizás asumiendo otras formas de nombrarse en algunos lugares de África, y no tan claramente en Asia. En Asia se encuentran otras formaciones, en todo caso, que sería interesante tener en cuenta para seguir estudiando. No es el momento en esta materia para hacerlo, pero lo podemos dejar picando para elaborar, y si están interesados o interesadas, diríjanse a mí, que los puedo conectar con algunos materiales de una red internacional en la que trabajo, donde hay varios y varias colegas que trabajan con comunidades de Asia o son de comunidades de Asia. Este tipo de trabajo entonces es uno de los tipos de enfoques, dentro de los cuales existen muchas metodologías diferentes. El trabajo de Flores y Olarte nos acercó a una de esas formas de trabajar con movimientos sociales, y ustedes deben recordar en la exposición del grupo que lo realizó, que esas autoras trabajan con al menos 4 cuestiones que fueron aprendiendo en su trabajo de investigación con movimientos sociales, y estas 2 autoras son muy pertinentes para seguir pensando estos aspectos en el campo educativo. Si tomamos el ejemplo de la preposición con respecto también al trabajo docente, también encontramos que existen aspectos singulares en América Latina, y este tipo de preocupación, de investigación, ya se inaugura en el siglo XVIII. El educador Simón Rodríguez es un ejemplo que, si ustedes conocen su trayectoria o si no la conocen la investigan, van a encontrar que en su trabajo él realizó no solamente un pensamiento pedagógico y también didáctico, sino un pensamiento sobre qué es la educación y sobre quiénes pueden investigar en educación. Quizás no lo formuló con estos términos, porque estos términos que yo estoy usando son contemporáneos a nuestro tiempo, pero sí podemos encontrar indicios en su escritura acerca de este tipo de pensamiento. Como él fue un maestro toda su vida y también estuvo preocupado por lo que nosotros ahora llamamos política pública, y para eso se dedicó a viajar, él viajó por muchísimos países y habló varios idiomas, es interesante recuperar su obra en su sentido, en todo su trayecto cronológico, para ir viendo cómo esta fue una preocupación a lo largo de su vida y cómo se expresó en algunos de sus escritos. Como digo, para hacer esta lectura que yo estoy haciendo, hay que anclarse e interpretar más bien indicios en su obra, porque no lo van a encontrar en su obra como lo estoy diciendo yo ahora.
Dejo anotados estas dos cuestiones porque son dos cuestiones que por las lecturas que hicimos y las preocupaciones que circularon fueron de su interés en las unidades 1 y 2 y simplemente acá estoy mostrando que algo muy simple como el uso de una preposición nos puede ya dar una guía o un camino para comenzar a pensar en algo que vamos a empezar a trabajar esta clase, que es el diseño de investigación en contextos académicos. En la unidad 3 y 4 seguiremos pensando sobre las distinciones entre tipos de planteos para investigar. Volvemos a recalcar que la expectativa de esta materia no es que ustedes realicen ahora un proyecto de investigación, pero sí que vayan pensando que cuando vayan a realizar su proyecto de investigación, o si ya lo están realizando por fuera de esta materia, es importante que conozcan un cierto vocabulario que se usa en el contexto académico, que puedan operar con esos conceptos y que los pongan a trabajar en función y a favor de su curiosidad de investigación. Ya sabemos que en esta materia trabajamos sobre 3 pilares. Acá estoy hablando solamente del pilar relativo a lo que tiene que ver con metodología de la investigación, específicamente en el campo académico. Como ya sabemos, los otros 2 pilares son lectura y escritura y trabajo en grupo operativo. Sí tenemos la expectativa de que en esta materia puedan construir algunas nociones sobre qué es la investigación educativa, reconocer las relaciones entre teorías, métodos, temas, comienzo del planteo de un problema, comenzar a problematizar esas relaciones y comenzar a tomar una posición propia al respecto. Por eso nos interesa continuar abordando conceptos básicos. Acuérdense que nosotros venimos haciendo el énfasis en que ustedes tienen que manejar ciertos conceptos, sea que ya los trajeran conocidos, los pueden ampliar, o si no los conocían, los tienen que manejar. Para eso hablamos mucho en clase, hacemos las elaboraciones en voz alta, grabamos las clases que ustedes pueden repasar y les solicitamos que completen el glosario. Hemos observado que más bien poca gente está completando el glosario, no quiere decir que no lo usen, no quiere decir que no busquen las palabras, pero no vemos la evidencia objetivada en el glosario y estaría bueno que pensemos sobre cómo nutrirlo. En la unidad 3 y 4 los ejes conceptuales son los que ven en pantalla. Yo ahora no los voy a repetir porque ustedes pueden ir a buscarlos al aula virtual, pero sí es importante que sepan que hay un ejercicio que está planteado en el aula virtual para la primera semana de octubre para que lo realicen antes de la clase que nos toca la primera semana de octubre. Eso simplemente es un aviso que ya lo vamos a volver a realizar por el mail, pero para que les quede claro y ya vayan perfilando que este es un vocabulario, el que ven en pantalla, que esperamos que puedan empezar a conocer y manejar. Hemos puesto 3 textos obligatorios. Hoy vamos a trabajar con el de Meo y Avenino y existen textos donde se trabaja sobre otra perspectiva que no tiene nada que ver con la que vamos a ver hoy, que es la investigación cualitativa en el aula, y además hemos puesto un texto que funciona como ejemplo de este enfoque de investigación cualitativa en el aula. Estos 3 textos van a ser los obligatorios. Ya saben de todas maneras que hay varios textos no obligatorios en el aula que esperamos que ustedes también vayan eligiendo a lo largo de esta clase, la que viene y la que viene, o sea, durante el mes de octubre. Esperamos que lean seguro estos 3 textos y algunos más de los otros que están colgados en el aula, según ustedes vayan viendo que son de su interés. Algunos de los ejes conceptuales, sí los voy a leer ahora, son la elección del tema y la construcción del problema de investigación, las preguntas de investigación, los objetivos, las hipótesis, la fundamentación de un tema y de un problema, antecedentes en la investigación, el estado del arte o estado de la cuestión, el marco teórico y sus sentidos en los diversos modos de investigación. Hoy vamos a empezar a introducirnos a estos temas. Nuevamente, no quiere decir que ustedes tengan que hacer todo esto en esta materia, pero sí conocer que estos son elementos de la investigación educativa académica y que es importante que interpreten y entiendan los distintos lexemas, o sea, los distintos términos que estamos usando para referirnos a estas cuestiones. ¿Qué es un diseño? La palabra diseño en realidad tiene su uso en muchos campos del quehacer humano. En el diseño gráfico tiene una acepción. En el diseño gráfico, por ejemplo, se diferencia entre diseño, diagramación y maquetación, por dar 3 conceptos del diseño gráfico que conozco,
que se articulan entre sí pero se diferencian. En investigación en general y investigación educativa en particular, podemos pensar que existe una clasificación de los diseños de acuerdo a distintos criterios. Cuando hablamos de diseño, en principio nos estamos refiriendo a dos aspectos que es importante tener en la mente. Uno que es lo que se denomina según algunas corrientes la ideación, es decir, lo que me imagino que voy a hacer. Y otra cuestión que es cómo hago operativo eso que me imagino para hacerlo concretamente. Si no comprenden esto, pueden preguntarlo en clase. Algunos de los criterios que podemos comenzar a pensar, y hoy los vamos a desarrollar en clase, son si un diseño es experimental, si es exploratorio descriptivo, si es descriptivo analítico o si es explicativo. Nuevamente, aquí pueden ver en este texto que les estoy mostrando ahora que los tipos de diseño, en este caso como los estoy presentando ahora, no necesariamente diferencian entre cuanti y cualitativo. Existen muchos autores y autoras que su primera entrada es esa, si es cuanti o cualitativo. Acá estamos tratando de pensar un poquito que ambos tipos de generación e interpretación de datos pueden complementarse y que además podemos pensar en la clasificación más bien con estos criterios. Si se hace o no un experimento, si se explora algo y se describe, si se describe algo y se analiza o si se busca explicar. En principio estos son como grandes criterios que se usan para pensar en diseños de investigación académica y seguro aparecen en el campo de la investigación educativa. Por eso es importante que volvamos sobre lo que decíamos al inicio de las relaciones entre tema, problema, hipótesis, si las queremos elaborar, el marco conceptual, los objetivos y el tipo de estudio. En definitiva, el diseño nos va a permitir articular todas estas cuestiones. Y recuerden que ya lo venimos diciendo y lo volvemos a decir, que el tema no es lo mismo que el problema. Ahora vamos a elaborar un poquito más. También que el marco conceptual no es lo mismo que los antecedentes sobre un tema, aunque estén vinculados. Nuevamente sobre esto vamos a trabajar en clase. Que los objetivos no son lo mismo que el planteo del problema, ni que las hipótesis. Pero sí que todas estas cuestiones se vinculan entre ellas de maneras sinérgicas y de ida y vuelta. Es decir, no sería posible plantear un problema cuyas hipótesis no tuvieran nada que ver con el problema y viceversa. No sería posible plantear un problema que no se viera reflejado en los objetivos, es decir, qué me comprometo a hacer, qué quiero hacer, y así sucesivamente. Por lo tanto, y volviendo a lo que dijimos antes, podríamos pensar que existen dos grandes momentos, el momento de idear nuestro objeto de estudio. Acá no estamos hablando de la contraposición entre objeto y sujeto necesariamente, sino de aquello que me imagino que voy a estudiar. En ese sentido estamos hablando de objeto. Y cómo hacemos operativo ese objeto, cómo hacemos para construir elementos que nos permitan estudiarlo. De esta manera vuelven a ver en pantalla que acá hay dos grandes situaciones, la construcción del problema y la construcción del dato. Es decir, el problema se mantiene todavía en el momento ideatorio, de lo que nos imaginamos, de lo que pensamos que vamos a hacer. Más bien sería el momento de pensar el diseño en términos generales. En cambio, la construcción del dato, usando la metáfora del diseño gráfico, sería como el momento de la diagramación. Operativamente, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué entidades voy a estudiar? ¿Qué procedimientos voy a utilizar? ¿Qué tipos de fuentes voy a consultar? ¿Cuáles son las propiedades que voy a mirar en esas fuentes? Etcétera. Entonces, para sintetizar y repasar, podemos decir que un diseño refiere a la toma de decisiones referidas a cómo transformar tema, problema y objetivo en procedimientos para la producción de datos y procedimientos para su análisis e interpretación. Por eso, en términos muy generales, sí podemos decir que para pensar en el diseño siempre estamos pensando en procedimientos para construir evidencia. Hacemos entonces la construcción de nuestro tema, nuestro problema, los objetivos y resolver si puedo o no plantear hipótesis. A veces no tenemos hipótesis o no las podemos plantear. Puede ser que existan de modo larvado, de modo velado, de modo implícito, pero no podemos totalmente plantearlas. Sí podemos, sin embargo, definir algunas unidades de análisis y construir dimensiones y variables y establecer los conceptos sensibilizadores
para las observaciones a realizar. A la vez, tenemos que pensar sobre cómo vamos a hacer para obtener información, qué técnicas concretas e instrumentos vamos a usar y por lo tanto qué fuentes vamos a consultar, que muchas veces nos llevan a reorientar nuestra observación del objeto de estudio y si es necesario hay que hacerlo. Vamos a seguir pensando entonces que el tema y el problema no son lo mismo. Pensemos que un tema suele ser un enunciado que contiene el contenido y conceptos, la precisión temporoespacial y la perspectiva de trabajo. Ahora voy a inventar un tema, así para dar un ejemplo. El tema podría ser el uso de dispositivos digitales para la educación virtual durante el tiempo de pandemia, marzo 20 del 2020 hasta diciembre 20 del 2021 en la educación universitaria de UNSAM de materias de primer año con un enfoque cualitativo de análisis de percepciones de los estudiantes según sus evaluaciones de la cátedra. Acabo de inventar un tema que no sabía que lo podía inventar, pero más o menos así podría formularse un tema de trabajo. Sin embargo, un problema es un enunciado que combina o suele combinar interrogantes y afirmaciones. También puede contener afirmaciones hipotéticas y supuestos de trabajo. Con el ejemplo que acabo de dar, podríamos comenzar a formular, y lo podemos hacer hoy en clase, interrogantes, problematizadores y afirmaciones. Las afirmaciones suelen tener que ver con esto que acabo de decir, o con hipótesis o con supuestos de trabajo. Las afirmaciones hipotéticas son un tipo de afirmaciones y los supuestos de trabajo son como puntos de partida. Puntos de partida son distintos de hipótesis en el sentido que los puntos de partida o supuestos de trabajo ya los damos por hecho. Las hipótesis todavía no sabemos si sí o si no. Pero a la vez el problema se enuncia con interrogantes. En el caso que yo estaba dando antes como el tema de trabajo, podríamos querer saber, y acá es donde ingresa nuestro aporte al conocimiento, por ejemplo, qué tipo de obstáculos y limitaciones enfrentaron los estudiantes en ese lapso de tiempo que yo expliqué. Para eso, entonces, deberíamos formular una cantidad de interrogantes que nos permitieran problematizar ese aspecto y saber un poquito a través de esos interrogantes qué conocimiento nuevo vamos a aportar. De esta manera un tema puede no ser original estrictamente, pero el problema sí, debería serlo. El problema debemos pensarlo entonces como qué aporto de nuevo al campo al que estoy dirigiendo mi trabajo, en este caso sería el campo educativo universitario, académico universitario. Digo que un tema puede no ser original porque puede haber 200 millones de personas que se estén preguntando sobre la educación en tiempos de pandemia en el lapso que yo dije. Desde ese punto de vista es un tema, si se quiere, muy pensado, pero lo que sí sería interesante pensar es si con nuestro trabajo vamos a aportar algo que nadie sabe todavía, o a confirmar algo que creemos que sabemos, pero no sabemos a ciencia cierta si es así, pero presentaremos evidencia, o a la vez que describimos y confirmamos algo, generamos nuevos planteos de trabajo. Existen otros ejes conceptuales que no vine recorriendo hasta ahora, que los dejo también planteados en pantalla, porque quiero llamarles la atención acerca de que en esta unidad vamos a usar un vocabulario técnico bastante específico que además, para más complicación del asunto, puede tener más de una definición según la perspectiva que tomemos. Por ejemplo, fuente de información primaria y secundaria, según lo que querramos investigar y el campo de trabajo nuestro, puede ser una cosa u otra. Vamos a ir dando ejemplos a medida que avancemos, pero no crean que siempre podemos definir fuente primaria y fuente secundaria de la misma manera. Lo mismo con respecto a universo, población, unidad de análisis y muestra, o qué constituye el trabajo de campo, etc. Lo mismo con los conceptos de validez y confiabilidad. Pero sí es importante que ustedes empiecen a ingresar a los contenidos de estos conceptos y empiecen a manejarlos siempre refiriéndolos a ejemplos que a ustedes les permitan pensarlos para empezar.
Después vamos a seguir adelante a medida que ustedes avancen en su carrera, extendiendo fuera de sus propios ejemplos. Para la próxima clase, como les decíamos, dejamos planteado un ejercicio que ya está alojado en el aula virtual, cuyos pasos ven aquí. Lo que nos interesa de todas maneras es plantearles que si al mirar esta consigna no la comprenden o les parece que esta consigna pueda actuar más como valla que como trampolín, se comuniquen con nosotras. Nosotras habíamos tomado la noción de valla y trampolín transformando la valla en valle, así que bueno, jugando con las palabras esperamos que estas consignas se transformen más bien en un valle, en una ampliación, en un espacio abierto para continuar pensando. Las esperamos en clase.